Hola, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto con nuestro químico farmacéutico biólogo Iván Posadas Gutiérrez, con más de 8 años de experiencia, quien nos va a hablar acerca del tema estrés, una respuesta de nuestro organismo a agentes externos. En este momento comenzamos. Listo, Iván. Listo, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Pues mi nombre es el químico Iván Posadas Gutiérrez. Entonces, en este día vamos a tener una pequeña plática de lo que es el estrés, una respuesta de nuestro organismo a agentes externos. Lo vamos a ver en cuestión de laboratorio clínico, no lo vamos a enfocar al área cognitiva. Entonces, ¿qué es el estrés en primera opción? Pues es una respuesta automática de nuestro organismo ante estímulos externos que resultan de algunos estímulos externos amenazadores o desafiantes y requieren de una movilización de recursos físicos y mentales para afrontar estos cambios. ¿Cómo vamos a ajustar estos cambios? Nuestro organismo, por esencia natural, está acostumbrada a cierto nivel de estrés. El cierto nivel de estrés es positivo para nosotros, pero al estar en grandes prolongaciones a ese estrés puede ser dañino o perjudicial para nuestra salud. Un estrés constante puede llevar a diferentes aparición de signos en nuestro sistema, como es el descenso del sistema inmune, el aumento de la tasa de infecciones bacterianas, virológicas o de otro tipo de estudio, acumulación de grasas en la cintura, la retención de agua y sodio. Entonces, esta gran exposición hace que se produzca una desregulización hormonal. Entonces, ¿qué hormonas son las que se afectan? Pues son las hormonas que secreta la hormona suprarrenal. ¿Cómo pueden detectarse estos síntomas? Para el diagnóstico pues, se tiene que estar supervisado a fuerzas por un profesional de la salud. No necesariamente tiene que ser un ámbito químico, como yo lo decía. Lamentablemente en nuestro país no hay tanta información ni estudios de laboratorio enfocados para la cuestión del estrés y el diagnóstico de laboratorio. Entonces, ¿cómo podemos checarlo? Pues vamos a ver 4 diferentes puntos, que serían los síntomas cognitivos, como puede ser la pérdida de memoria, la preocupación, la falta de concentración. En los síntomas emocionales podemos ver los cambios de humor, irritabilidad, sensación de soledad, aislamiento, sentirse abrumado, entre otros síntomas. En los síntomas físicos, pues vamos a ver pues, los dolores de cabeza, náuseas, mareos, disminución del deseo sexual, diarrea, estreñimiento, sudoración. Y por último, pues vamos a ver los síntomas conductuales, que es comer de más o de menos, dormir más, aislarse del grupo social o entre otras cosas. ¿Qué analiza este test para la detección del nivel de estrés? Pues vamos a detectar lo que es el equilibrio entre las hormonas adrenales, en particular lo que es el cortisol y la dihidroepiandrosterona. Primero pues vamos a ver qué es cada una de estas hormonas y qué función tienen. El cortisol es una hormona esteroidea que es producida por la glándula suprarrenal. Se libera como respuesta al estrés, pero además de esto tiene funciones que incrementan los niveles de azúcar, suprime el sistema inmunológico, ayuda al metabolismo de grasas, proteínas y disminuye la formación ósea. La de hidropienoestoniana sulfato, más que nada, es otra hormona esteroidea que es un componente básico para la formación de las hormonas sexuales en nuestro organismo, como es la testosterona en los varones o los estrógenos en las mujeres. Además que tiene propiedades antiglucocorticoides que previenen algunos efectos nocivos del cortisol. En algunos estudios se ha demostrado que es un esteroide neuroactivo que da efectos positivos en nuestro estado de ánimo, por lo que se dice que es la hormona de la felicidad. Entonces, en esta fase de estrés que nosotros tenemos en cuestión de laboratorio, hay 4 fases, que vamos a ver lo que es la fase aguda. En esta fase aguda hay lo que es la secreción de catecolaminas y cortisol, y posterior a esa hay una
secreción de hidroepiandrosterona. ¿Por qué la secreción? Si hay un equilibrio entre lo que es el cortisol y la dehidroepiandrosterona, no va a haber ningún problema en la cuestión de nuestra salud. Las catecolaminas pues, son igual otras hormonas suprarrenales que en la mayoría de los casos nos causan los cambios fisiológicos que preparan al cuerpo para una actividad física, que es el luchar o el huir a una cuestión de estrés. Entonces, en la siguiente fase, que es la fase de adaptación, las rutas metabólicas tratan de compensar la homeostasis de nuestro organismo y tenerlo en una situación normal. Lo que es manteniendo el equilibrio de las hormonas dentro de su rango de referencia. En la siguiente fase ya tenemos una fase de descompensación, que es donde nuestro organismo se derrumba. ¿Qué quiere decir? Se cronifica lo que es el estrés por este organismo, agente estresante que nos está causando todo este padecimiento y se intensifica, por lo cual hay una deficiencia de lo que es la dehidroepiandrosterona, por lo cual no puede contrarrestar los efectos del cortisol. Entonces empieza a tener los problemas, empieza a ver lo que es la deficiencia de nuestro sistema inmune, empieza a acumular la grasa, empezamos a tener ya varios problemas. Y por último está la fase de agotamiento adrenal, en donde las concentraciones del cortisol y la DHEA ya son muy bajas. ¿Qué quiere decir? Que nuestras glándulas suprarrenales, por lo cual ya no están funcionando, por lo que nuestro sistema inmune empieza a fallar, empezamos a detener el deterioro como tal y empiezan los problemas del estrés, lo que son las enfermedades. Entonces, ¿qué hacemos en este estrés? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En México aún no está muy bien aterrizado lo que es este test. Lo que se hace es que ya se contacta con el laboratorio especializado en esto, mandan el test a su domicilio y en el kit lo que va a traer son unas almohadillas en las cuales va a tener un sustrato ya establecido, lo que se va a introducir en la boca, vamos a masticarlo hasta que lo llenemos de saliva. Una vez lleno de saliva se va a introducir a un tubo, se va a rotular y se va a regresar de nuevo al laboratorio, ya sea resguardado en la nevera o en un congelador. Y tarda aproximadamente 14 días en la entrega de resultados. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos resultados? Vamos a ver el comportamiento que tiene el cortisol y la dehidroepiandrosterona en nuestro organismo al estar en campos de estrés. ¿Qué nos va a dar? Aparte nos van a dar unas gráficas de comportamiento. En estas gráficas de comportamiento vamos a checar si nuestros niveles de las glándulas suprarrenales están por debajo de lo que tienen que ser sus valores de referencia y por lo cual va a empezar a tener daños nocivos para nuestra salud, ya que el cortisol es el principal hormona que se hace en automático para la cuestión del estrés. Una vez si se empieza a secretar de más, empieza a tener daños nocivos para nuestra salud, por lo cual empieza a disminuir nuestro sistema inmune. Pero de todos modos estos resultados solamente son orientativos al nivel de estrés que estamos ocupando en el momento. Esto no quita que necesitamos a fuerzas estar con un especialista para que él ya nos diagnostique y nos dé ya el seguimiento de nuestro problema como tal. Entonces, en conclusión, el nivel de estrés ahorita que tenemos nosotros ya podemos medirlo a nivel laboratorio, ya que antes no teníamos un diagnóstico fijo, ya que nosotros mismos no sabíamos lo que manejábamos. Cuando hay un proceso de depresión del sistema inmune baja, por lo cual nos podemos enfermar de cualquier otro organismo, ya sea una infección bacteriana, una infección viral, como ahorita que estamos padeciendo esta pandemia. Entonces empiezan muchos casos de probables infecciones, pero es por el estrés generado al no saber cómo actuar en esta pandemia. Entonces, es mejor estar con un especialista, que sería el terapeuta, el cual nos va a poder orientar en estos casos. Y pues les dejo ahora sí la información del laboratorio.
Muchas gracias, Iván, por la presentación. Ajá. Muy bien. Tenemos un par de preguntas. Sí. ¿Qué precio tienen los estudios que realizan del estrés? Mira, lo que es el cortisol y la dehidrotestosterona, bueno, en cuestión de la saliva que comentaba en este momento, que es lo más esencial que se usa, en México aún como tal no se está manejando, se tiene que pedir en lo que son laboratorios de que son Estados Unidos o España. Nosotros hacemos mediciones en sangre, que es los niveles de cortisol y de hidro, nada más que tienen que ser en ciertos niveles del día, ya que nuestro sistema tiene como un reloj en automático donde a ciertas horas del día empiezan a elevarse naturalmente las hormonas. Entonces tenemos que ver lo que es los niveles de cortisol matutinos y de hidrotestosterona, ya sea antes de las 8 de la mañana, a mediodía o después de las 4 de la tarde, que es donde más se estabilizan estos niveles de hormonas. Muchas gracias, Iván. Tenemos otras preguntas. ¿Sí? ¿Estas pruebas cada cuánto se recomiendan hacérselas? Mira, se recomienda una vez que ya te han diagnosticado con un tipo de estrés, se recomienda hacerlo. No necesariamente tienes que repetirla cada vez que te sientas mal o de que, ay, como que hoy me siento deprimido, me la voy a hacer mañana, y luego a la semana, no. Porque ya las hormonas, después de un tratamiento, ya sea de dieta y psicológico, ya nuestro organismo como tal empieza a regularizarse. Nuestro organismo es muy independiente, muy diferente de organismo a organismo. Entonces, como yo puedo manejar niveles hormonales muy rápido, como me puedo tardar hasta 2 meses. Entonces, no, ya tenía que checarlo con un especialista para que él le diga exactamente cada cuánto podría hacerse esos estudios. Muchas gracias, Iván. Tenemos otras preguntas. ¿Existe alguna terapia para poder controlar el estrés? Pues en sí, más que nada, la terapia sería el desahogarse, lo que es la cuestión de ir con un terapeuta, más que nada al hablar, porque a veces nos quedamos con todas esas preguntas, frustraciones o que tenemos, como es ahorita lo de la pandemia, que no sabemos ni qué hacer, por lo cual empezamos, no sabemos con quién acudir y quién nos pueda dar una mejor respuesta. Entonces, lo más seguro es ir con un terapeuta o con un médico especializado en la cuestión de infecciones, que sería un inmunólogo, más que nada. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas. ¿Cuántos tipos de estrés existen? Mira, hay tanto estrés, solamente hay como 3 tipos de estrés, que es el agudo, el crónico y el que ya es con un grado mucho más avanzado. Entonces, es muy difícil que yo como químico te pueda decir, ¿sabes qué tal grado tienes tú? O con una prueba de laboratorio. Esto ya tiene que ser exactamente con un terapeuta o un psicólogo, más que nada. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas. ¿Algunos alimentos pueden ayudarnos a controlar el estrés? No necesariamente. De hecho, en la cuestión del estrés, como los niveles de hormonas se empiezan a alterar, lo que hace es que tú empiezas a tener como apetito por comer más o dejar de comer. Entonces, los alimentos como tal no hay no hay una evidencia científica de que puedan quitar el estrés. De hecho, es una consecuencia del estrés el dejar o empezar a comer de más. Muchas gracias, Iván. Tenemos otras preguntas. ¿Cuáles son los síntomas de tener estrés? Pues empezamos lo que es con ansiedad, empezamos a tener incapacidad, pérdida de memoria, incapacidad de concentración, preocupaciones constantes, empieza a haber dolores de cabeza, náuseas, mareos, disminución del libido sexual, ya que las hormonas suprarrenales, como son las que producen las células sexuales, al momento de tener una baja de esta producción, por lo cual va a empezar a bajar el libido sexual, va a haber diarrea, estreñimiento, sudoración, la falta de apetito o poder querer comer de más y alejarse, aislarse de los grupos sociales, dormir de más o de menos. Son algunos de los síntomas del estrés. Muchas gracias, Iván. Tenemos otras preguntas. ¿Cómo puedo controlar el estrés en un niño? En un niño. En esta cuestión sí tendrías que checar a un terapeuta
neonatal, lo que son los pediatras que se dedican a la cuestión psicológica infantil, porque es muy difícil como padres nosotros entender la situación de los hijos, ya que como nosotros lo vemos diarios, para nosotros es un comportamiento normal. Entonces, al ver a una persona ajena a nuestro ámbito, él nos va a poder dar una mejor opinión de lo que le pasa a nuestros hijos, ya que a veces los hijos no tienen como tal la, ¿cómo te diré? La confianza de decir qué es lo que le pasa o qué está pasando por su mente en este momento. Muchas gracias, Iván. Tenemos otras preguntas. ¿El estrés afecta en la vida sexual? Así es, como decía, como hay baja producción de lo que son las hormonas suprarrenales, que son las precursoras de las células sexuales masculinas y femeninas, empieza a bajar el libido sexual. Muchas gracias, Iván. Y en estos casos, ¿qué se recomienda hacer para no perder esa actividad sexual? Mira, pues es cuestión de hablar en la pareja o tener sesiones separadas con un terapeuta para que nos salga. Hay ciertos terapeutas que están ligados a la cuestión clínica, en los cuales ellos dan algún tipo de tratamiento como es la de hidroaminsterona para poder nivelar los niveles de estas hormonas suprarrenales para que empiezan a bajar lo que son los síntomas. Pero es cuestión de que hacerse primero los estudios de laboratorio para que él como tal pueda ver cuál es la dosis y el tratamiento que te va a dar. Muchas gracias, Iván. ¿Gustas cerrar con algunas recomendaciones? Las recomendaciones ahorita por la cuestión de esta pandemia es no preocuparse de más. Si nos sentimos mal, ahora sí decírselo a quien más confianza tengamos, acudir a un médico o un especialista y por así cuidarnos unos a los otros. Muchas gracias, Iván. Agradecemos tu participación. De igual manera, los esperamos en el siguiente live. Que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.